La librería está disponible para ti y en ella encontrarás Biblias y otros materiales que de seguro edificarán tu vida. No te olvides pasar. Recuerda que todos los miércoles son miércoles de serie. Acompáñanos a través de nuestras diferentes redes sociales. Acompáñanos todos los sábados en Creciendo en la Oración, en punto de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! Bienvenidos, familia, muy buenas tardes. Qué gusto saludar también a los que nos siguen a través de la transmisión por redes sociales. Así que bienvenidos. Y hoy tenemos un gran tiempo. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de las complicaciones que podemos tener del día a día, podemos decir que venimos a escuchar lo que va a hacer diferencia, ¿sabes? Yo creo que los principios que Dios nos muestra en su palabra, esos no están sujetos a los tiempos que vivimos. Fueron relevantes hace más de 2000 años y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Y todo aquel que se disponga a obedecer lo que Dios nos enseña, verá grandes resultados. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Esa es la diferencia, familia, de aquel que se convierte en un oidor, como dicen las mismas escrituras, olvidadizo, que se olvida de lo que escuchó ayer, antier, y pierde de vista después el camino. Pues así nada va a suceder, aunque pueda estar más de un tiempo aquí. La gran diferencia es de aquel que toma estas verdades, las atesora en su corazón y hace totalmente lo correcto. Así que, familia, yo anhelo y deseo que cada uno de nosotros sigamos siendo aquellos que no son solo oidores olvidadizos, sino que realmente se convierten en hacedores de las verdades que Dios nos quiere, porque lo que Dios nos quiere presentar, porque eso va a ser la gran diferencia. Así que bienvenidos también a los que hoy nos visitan por primera vez. Y bueno, pues hablar de lo que ahorita está en tendencia, ¿cierto? A ver, yo quisiera preguntar cuántos ciudadanos responsables ya fueron a su casilla y ya hicieron válido su voto. A ver, quiero ver sus pulgares. ¿Habrá alguien? ¡Wow! Un aplauso, claro que sí, un aplauso a esos ciudadanos responsables. Felicidades, de verdad, qué bueno que se levantaron temprano y que fueron a votar. Hoy es un día también muy importante para la historia de nuestro país, porque hoy se dice que son las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, donde se está ya haciendo en este momento, ¿verdad? Se está decidiendo renovar a una Cámara de Diputados, a 15 gobernaturas, a 30 congresos estatales y autoridades municipales de más de 30 entidades. Así que eso lo hace una fecha sumamente importante. Y como ciudadanos, di conmigo, ciudadanos, tenemos también una participación muy importante. Así que yo quisiera que digas fuerte ahí lo que está en pantalla, este título de esta enseñanza que he decidido para el día de hoy con respecto al tema que nos compete. Dilo fuerte: ciudadano de dos reinos. Bien. ¿Qué te parece si oramos? Y así como lo pedíamos el día de ayer en Creciendo en la Oración, nuevamente nos disponemos a decirle al Señor que anhelamos unas elecciones, ¿verdad?, en completa paz. Que al final de la jornada, ahí por ahí de las 19 horas, cada uno de nosotros esté recibiendo noticias no negativas, ¿verdad?, de que hubo conflicto, que hubo robo, que hubo actos vandálicos, sino que podamos escuchar que todo transcurrió en completa paz. ¿No te daría gusto saber eso? Sabes, Dios es el único que puede hacer eso, así que acompáñame a orar. Dios, nuevamente aquí estamos, un grupo de creyentes, de personas que se disponen a recibir tu consejo, un consejo que no es sabiduría humana,
sino todo lo contrario, es totalmente necesaria para los tiempos que anhelamos ver, porque tu consejo precisamente va más allá de cualquier conocimiento de mente humana, porque tu sabiduría es puntual, es precisa, es relevante y está trazada en tu palabra, Señor. Por eso deseamos que este tiempo que vamos a estar escuchando, Señor, taladre en lo más profundo de nuestro corazón, nos haga darnos cuenta de muchas cosas que a veces no consideramos y que podamos, Señor, replantear nuestras vidas a lo que tú nos enseñas. También, Señor, pedimos porque en esta jornada electoral en nuestro país pueda seguir desarrollándose de una manera ordenada, que cada ciudadano pueda elegir con completa toma de decisión correcta de acuerdo a tus valores, a tus principios, y que podamos escuchar las noticias más adelante, Señor, que realmente eso sucedió. Porque tú eres el Dios del universo, el Dios de toda creación, y hoy pedimos, Señor, que podamos ver una jornada electoral, Señor, donde la justicia, paz y gozo en el Espíritu pueda ser lo que gobierne, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como tal, este tema es muy interesante porque siempre habrá opiniones, ¿a poco no? Mira, todo este tiempo desde que iniciaron las campañas electorales y comenzamos a darnos cuenta de noticias y de cosas que van sucediendo, yo me di cuenta que la gran mayoría tiene ya una opinión, y eso es bueno a primera parte, ¿no? Tener una opinión creo que es válido, creo que todo eso nos hace ser parte de una gran diversidad de opiniones, ¿sí? Y no hay nada malo en ello. Lo contrario a lo que también me percataba de observar en estos tiempos, personas que trataban o que tratan de imponer su pensamiento, de imponer sus ideas, de persuadirlos incluso utilizando su fama, su popularidad, utilizando la influencia que tienen en algún sector para hacerlos llevar a accionar de la manera que ellos pretendan. Eso creo que no solamente en este tema, sino en muchos otros temas siempre existirá, y por lo cual incluso a todos aquellos que nosotros que hemos puesto nuestra vida al cuidado del Señor, también tarde que temprano vamos a recibir la intención, ¿no? Ya sea por alguien que admiramos, ya sea por alguien que tenemos influencia directa o indirecta, nos llega a persuadir algo. Y ahí es donde la trampa se hace más palpable. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tiene que hacer caso, mejor dicho, como principal fuente de veracidad a las opiniones de las personas. Escucha bien, por más que las admires, por más que tengas algún afecto hacia esas personas, debemos de preguntarnos siempre, y es una recomendación que siempre hago, y más puntual a todos aquellos que hemos decidido poner nuestra confianza en el Señor, es esto: ¿qué dice la Biblia? Porque ¿cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí? Es decir, ¿qué dice Dios? En otras palabras. Por eso desde hace mucho tiempo a su servidor, te digo algo, sí sigo escuchando, sigo recibiendo opiniones, comentarios de aquí y de allá. Algunos son más aferrados, hay que decirlo, que otros, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Pero a fin de cuentas, te digo algo, desde hace tiempo me he convencido que todo eso no me mueve ni la menor situación posible. De verdad, te lo digo delante de Dios. Porque he decidido que cualquier tema, escucha bien, cualquier tema, por más popular que sea, por tendencia que sea, al menos en mi vida he decidido siempre regirme a la opinión, no de las personas, sino la opinión de ¿quién? De Dios. Por eso la Biblia a mí se ha convertido realmente en lo que es lámpara, alumbra mi sendero, ¿verdad? Me guía donde aparece que hay oscuridad y tengo que
requerir necesariamente de una fuente para que me dé ese brillo a mis senderos y pueda actuar de manera correcta. Eso es la palabra de Dios. Y es lo que el día de hoy quiero hablarte precisamente, no de acuerdo a la opinión de un servidor, sino lo que la Biblia nos presenta frente a la temática, y lo puedes asociar de política, de las autoridades gubernamentales. ¿Qué es lo que la Biblia me enseña acerca de la posición que debo de hacer, por ejemplo, en el día de hoy, que me toca como ciudadano de un estado soberano, de un estado demócrata, hacer uso de mi instrumento que me ha dado, que me ha facultado para poder también tener un derecho y una obligación al mismo tiempo para elegir quién decido que me gobierne? ¿Sí estás conmigo? Entonces, el día de hoy vamos a darnos cuenta que la Biblia nos enseña esto que aparece aquí en pantalla. La Biblia me enseña que cada uno de nosotros y cada persona que ha decidido rendirle su vida al Señor Jesucristo es un ciudadano ¿de qué? De dos reinos. ¿Puedes decirlo fuerte para que quede bien asentado? Ciudadano de dos reinos. Yo sé que inmediatamente que escuchas esto, puede ser que empieces a pensar, bueno, entonces me toca elegir. Tengo que ponerme de un bando. Como que tenemos la tendencia, ¿a poco no? De siempre bueno, es una elección, me toca este bando y entonces desecho el otro. Pero en este caso no es así. Dios nos enseña en su palabra cuáles son las obligaciones que tenemos como ciudadanos de un reino, llamémoslo así, espiritual, por un lado, un reino que dice el autor de Hebreos que es inconmovible. Si este reino está mucho más familiar de lo que tú y yo a veces pensamos. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús viene a la tierra, inicia su ministerio, lo inicia con estas palabras, fíjate: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque ¿sabes? Jesús vino a establecer un reino, sí, un reino que algunos juzgaron de manera, pensaron que era literal, es decir, viene a ser el nuevo monarca del imperio judío. No, realmente Jesús no se refería a eso, se refería a un reino espiritual, un reino invisible, pero que se asienta en la vida de personas como tú y como yo, que le hemos recibido en nuestros corazones y que esos principios y valores rigen sus vidas. Por eso cuando Jesús habla acerca de las parábolas del reino, las verdades del reino, está hablando muchísimo acerca de ese reino que es como, di conmigo, espiritual. Espiritual. Y en esa ciudadanía también lo veremos a continuación, como la Biblia nos los enseña. Pero también la Biblia presenta, escucha bien, las responsabilidades, los compromisos que tengo como ciudadano de un estado. En este caso, cada uno de nosotros somos ciudadanos de un estado que tiene nombre, ¿verdad? Los Estados Unidos mexicanos. Y entonces también la Biblia me hace puntual observación de lo que yo tengo que hacer como ciudadano, tanto de un reino espiritual como de un reino, y conmigo, terrenal. ¿Estás de acuerdo? Ok. Ahora, entonces, ¿te das cuenta? No me pide divide, no me pone a decir a ver cuál te parece mejor, ¿no? Tienes que ser un digno ciudadano de estos dos reinos, ¿de acuerdo? Entonces, para que quede asentada estas verdades que estoy compartiendo, te lo voy a hacer de manera textual en las Escrituras. Por ejemplo, fíjate, hablando del reino espiritual, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipo, a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, en adelante. Presta atención aquí en pantallas. Dice, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, porque por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está claro, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciéndoles, ustedes, iglesia, realmente son ciudadanos del cielo. Ahí está su verdadera ciudadanía, porque en esa ciudadanía también está de dónde vamos a esperar que el Señor
Jesús regrese. Entonces, sin lugar a dudas, la Biblia es clara y nos presenta que nuestra primer ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Pero también me presenta verdades que hablan de la segunda ciudadanía, por así decirlo, donde yo tengo compromisos, obligaciones como miembro de un Estado. Y lo dice también el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 13, específicamente el verso 7. Dice así: ustedes den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Pregunta: ¿hay algunos impuestos espirituales? ¿Aranceles espirituales? No existen. ¿Qué quiere decir? Se está refiriendo de manera literal. ¿Cuál es el compromiso? Tengo compromisos tanto como ciudadano de los cielos, del reino de Dios, como ciudadano del Estado, en este caso puntual, como ciudadanía, me lo dice, de una nación soberana llamada México. Ahí está. Y las cuestiones entonces, ya que una vez hemos definido que somos ciudadanos de dos reinos, yo quisiera preguntarles, ¿alguna vez ustedes han puesto a analizar si Jesús algún día habló de política? Si Jesús algún día habló acerca de las autoridades. Si Jesús alguna vez habló acerca de los gobiernos de este mundo. La respuesta es sí. Y la respuesta es más de una vez. Y las afirmaciones que Jesús hace me parecen sumamente importantes porque hasta el día de hoy siguen permeando esas verdades. Qué importante entonces que prestemos atención a cuál es la opinión que Jesús tiene acerca de las autoridades y cuál es la actitud que también nosotros debemos tener como sus seguidores. Te voy a platicar un poquito del contexto. Si tú traes tu Biblia, sería bueno que fueras a ella porque quiero que te percates del contexto de este pasaje. Mateo capítulo 20. Como te dije hace un momento, Jesús inicia su ministerio con unas palabras tremendas que decían: el reino de los cielos se ha acercado. Para muchas personas el reino de los cielos, el reino, ese término, dijeron, bueno, este maestro, este rabí judío que está persuadiendo a grandes multitudes, está tratando de imponer un reino en lo natural. Ellos creyeron que Jesús iba a ser el próximo emperador, porque recuerdas, en este tiempo, al igual que en muchas otras regiones, el imperio, digamos, de más grande renombre y por excelencia, que seguía sometiendo a todas las naciones más pequeñas circunvecinas, era el famoso Imperio Romano. Obviamente, a ninguna otra nación que no fuese parte del imperio le gustaba que estar siendo sometida. De hecho, vas a encontrar en las escrituras como muchas veces algunos fueron lo que yo llamaría acusar, ¿verdad? Acusar a las autoridades, a Jesús, diciendo, es válido dar tributo a César, ¿verdad? O sea, tratando de quitar responsabilidad porque obviamente no les resultaba provechoso. Entonces, en el capítulo 20, donde te pedí que fueras a tu Biblia, y es importante que vayas para que te des cuenta que no te estoy contando una de vaqueros, como decimos, ¿verdad? Sino que veas que realmente está ahí en el texto. En el capítulo 20, sabes, Jesús está ya próximo a entrar a la capital del imperio, ¿sí? A Jerusalén, a la capital de Jerusalén, para poder realizar la obra, como lo que tú y yo sabemos, ¿verdad? Cuando lo reciben con las famosas palmas y gritan hosana, etcétera, etcétera. Está ya próximo a entrar y escucha bien, sucede algo. La madre de uno de sus dos discípulos, por eso es importante que te percates, da por entendido que Jesús ya está próximo a entrar y que entonces, como está próximo a entrar y todos dicen, va a establecer su gobierno, va a dejar afuera a los romanos, va a echar fuera a todos aquellos, ¿verdad?, que hoy nos someten y se va a establecer el nuevo gobernante. Esa era su idea. La madre de uno de estos discípulos va y le dice al Señor Jesús, lo voy a parafrasear,
oh, Señor Jesús, ¿será posible que ahora que vas a establecer tu reino, será posible que coloques a mis hijos, uno a la derecha? Por eso es importante que lo veas, por eso te dije que fueras a tu Biblia, ¿verdad? Y otro a la izquierda. Eso sucedió. Que los coloques en ¿qué significaba la derecha y la izquierda? Bueno, en ese tiempo era principalmente los lugares de mayor importancia, de mayor de nombre y de mayor privilegio. Si te das cuenta, la interpretación del reino de Dios para esta madre, y lo veremos más adelante en el texto, también para los discípulos pensaban que Jesús iba a establecer un gobierno en lo natural. ¿Y qué estaba diciendo? Bueno, pues mis hijos te han acompañado, digamos, en toda tu trayectoria. Bueno, por favor, ¿será posible? Hasta lo dice la NTV, de manera amable le dijo, ¿verdad? La respuesta que Jesús le da, dice, mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Pero a continuación, porque la respuesta que Jesús le hace, después los discípulos, obviamente se dieron cuenta, oye, ellos dos se nos quieren adelantar, lo que sería así, ¿verdad? Ellos dos quieren el mejor huesito. Vamos entendiendo. Ellos dos quieren la mejor parte. No, se pasa, ¿no? Y entonces, como Jesús se da cuenta que no han entendido que el reino que viene a establecer no es de este mundo, porque cabe señalar, el reino no es de este mundo. Escucha bien, Jesús da una siguiente declaración que hasta el día de hoy nos debe de ayudar a entender cómo Dios percibe a las autoridades de este mundo. ¿Está listo? Versículo 25. Sus discípulos como diciendo, no, Señor, ¿qué está pasando? Y entonces les responde, ustedes saben, wow, ¿desde los tiempos de Jesús existía esto? Sí. Por si el día de hoy te empezabas a quejar de que lo malo que están nuestras autoridades, bueno, te quiero decir que históricamente creo que siempre han estado mal. Ustedes saben, ¿quién lo dijo? Jesús. Que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Pregunta, ¿esto ha cambiado? Creo que no ha cambiado. Creo que es un mal que parece que es parte del paquete, lamentablemente. Tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? La actitud que tienen los gobernantes no es la actitud que yo voy a tomar. Lo que están acostumbrados a recibir no es lo que yo voy a hacer. Y entonces fíjate lo que les dice, versículo 26 en adelante. Pero entre ustedes, ¿entre quién? Será diferente. Wow. El que quiera ser líder, ¿qué dice? Deberá ser sirviente. Y el que quiera ser primero, deberá convertirse en esclavo. Wow, no funciona de la misma manera como estamos acostumbrados a ver el gobierno, escucha bien, dentro de un ambiente terrenal. Es decir, el reino espiritual se contrasta mucho al reino natural. Es muy diferente, por eso Jesús una y otra vez dice, mi reino no es de este mundo, no persigo lo mismo que este mundo, porque en el reino natural el que tiene mayor poder somete al que está hasta abajo. Es un esquema piramidal que va de abajo hacia arriba y todos quieren escalar y todos van, y por eso se usa mucho la frase, ¿verdad? Y empiezo de abajo y voy escalando porque tengo las aspiraciones de un día llegar a la cima. Ese es el esquema organizacional, que no quiero decir que esté mal o que no funcione, es otra cosa. Pero Jesús está diciendo, mi esquema de gobierno es diferente. En lugar del esquema piramidal, es invertido. El que quiere estar hasta arriba es el que está hasta abajo. Totalmente diferente. El que quiere ser el primero es el servidor.
El que quiere convertirse en el líder deberá convertirse primeramente en sirviente de todos. Qué triste que hoy en día aún este esquema terrenal queramos replicarlo en un esquema espiritual. Qué triste que este esquema terrenal nos siga moldeando y permeando hoy en día aún hasta dentro de las congregaciones, cuando jamás fue el diseño. Ni siquiera hoy en día tenemos la intención de que el que dirige la iglesia es el pastor, cuando realmente el origen de la iglesia siempre tuvo que ser dirigida por el Espíritu Santo. Porque no es igual. Porque tienen valores y esquema de carácter y de definición totalmente diferentes. Ahora, no con ello quiero decir, vuelvo al punto, que decidamos decidir. Bueno, yo me quedo con el espiritual, desecho el terrenal porque está feo, fuchi. No. Yo tengo un compromiso como ciudadano de estos dos reinos a poder actuar de la manera en que hoy te voy a llevar para que tú y yo podamos darnos cuenta qué es lo que la Biblia nos enseña. ¿Estás de acuerdo? En otras palabras, vuelvo a repetir lo que Dios dice a cada ciudadano de dos reinos. Ahora yo quiero hacer rápidamente análisis para saber si tú estás comprendiendo todo esto. Levante la mano aquellos ciudadanos de dos reinos. ¿Ok? El que no levantó la mano es que no está aquí. No lo entendió. El que no levantó la mano a lo mejor dice yo solo soy de un reino y tal vez es terrenal. Eso quiere decir que tal vez tú no has puesto tu vida a cargo del Señor Jesucristo y no lo has hecho Señor de tu vida. Fíjate qué tan político, por así decirlo, hasta en nuestro lenguaje está. Porque cuando decimos Señor, es decir, estamos refiriendo a la persona que gobierna sobre nuestras vidas. Ahora, entonces, para los ciudadanos que dicen, que levantaron su mano, que son de estos dos reinos, que saben que su ciudadanía está en los cielos, pero que a su vez su responsabilidad también está en la tierra, tienen que llevar a cabo lo que nos enseña la Biblia, lo que dice Dios. ¿Estás listo? Te voy a hablar de 5, di conmigo 5. 5 verdades que Dios dice acerca del cristiano y la política, el creyente y en las autoridades, para que nos dé mucha luz con respecto a lo que hoy estamos viviendo y que seguiremos viviendo en los próximos años, porque como Jesús dijo, Jesús dijo claramente cuando oró antes de entrar en la pasión de Cristo, Él dijo, ruego, oro. En Juan capítulo 17 vas a encontrar esta oración. ¿Oró por cada uno de nosotros? Sí, porque Él oró por los que habían de creer en su nombre, por la proclamación del mensaje de sus primeros discípulos. Y Él dijo, no oro para que los quites del mundo. Yo oro para que los guardes del mal. Porque sabes, familia, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y entonces ahí están las dos ciudadanías. Ciudadanía celestial, ciudadanía terrenal. Primer verdad que Dios presenta a aquellos ciudadanos de dos reinos. Número 1, di conmigo, que oren. ¿Cuál es el primer compromiso que tengo yo como ciudadano de estos dos reinos? Quiero comenzar con este y creo que es sumamente importante: orar. Fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo. En primer lugar, por eso quise ponerlo en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Dicho sea de paso, ¿por qué tenemos un tiempo en esta congregación que se llama Creciendo en la Oración? Porque se me ocurrió una vez, dije, bueno, como no tenemos nada que hacer, vamos a orar. Ninguna cuestión, ninguna actividad, ningún ministerio, escucha bien, que hacemos en esta congregación se hace sin sustento bíblico, porque no son opiniones lo que nos sustenta, son verdades que las encontramos en la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude.
Por cierto, estás invitado. Sábados, 8 de la mañana, está el comercial. Ya regresamos después de 15 meses. Estamos haciéndolo nuevamente presencial. Y dice así: pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ojo, atención. Ora de este modo, ¿por quién? Por los reyes, por todos los que están en ¿qué? En autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Versículo siguiente dice: porque esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la actitud que tenemos frente a un gobierno? Lo primero que nos debe, escucha bien, inmediatamente cada vez que cada uno de nosotros sepa que somos ciudadanos de dos reinos, inmediatamente la primera respuesta es orar. Algo que me suma, que resulta en este tiempo bastante notorio, seguramente esto va a cambiar conforme ya se decidan las autoridades, pero resulta que en este tiempo, y lo tengo que decir con gran tristeza, he visto cómo muchos, aún creyentes, se apasionan tanto por sus partidos, por sus candidatos, y no creo que tanto por sus propuestas, porque muchos de ellos, aunque se apasionan tanto, ni siquiera conocen sus propuestas. Escucha bien, terminan hablando mal, desacreditando a las autoridades que están hoy en día en gobierno para poder reenfatizar lo que no han logrado. Qué terrible y qué triste que tengan que utilizar, ¿verdad?, de todo lo malo, que no estoy diciendo que no sea cierto, pero que tengan que utilizar todo aquello que está de una manera negativa para poder hacer frente a lo que ellos quieren tratar de persuadir. Y aún más entre creyentes, escucha bien, que me llama mucho la atención que tan simple escuchan la palabra autoridad, se habla acerca del presidente, se habla de cualquier autoridad, y lo primero que emana son palabras despectivas. Lo primero que sale son malos comentarios. Escucha con atención. La única pregunta que yo les haría a ese tipo de personas es: y antes de proferir cualquier tipo de comentarios, lo más puntual sería: ¿cuánto has invertido de oración por ellos? ¿Cuánto has pasado orando? Porque como ciudadano del reino, ese es tu compromiso. Ese es mi compromiso delante de Dios. Dios no nos va a pedir cuentas de decir, a ver, ¿cuánto hablaste bien o mal? No, ¿sabes qué te va a decir? ¿Cuánto oraste? Te tengo noticias, familia, y sin afán de poder llevarte a ninguna situación complicada en cuanto a tus preferencias electorales, pero te lo tengo que decir. La esperanza no es tu partido. Y aunque tenga como eslogan eso, la esperanza no es tu candidato, ni sus propuestas. La esperanza y lo más trascendente que va a hacer, escucha bien, que las cosas puedan cambiarse, es cuando un pueblo realmente entendido en las verdades de Dios, que sabe cuál es su posición, ora por su nación. Entonces ahí te va un tip. Y si mejor, en lugar de pasar desgastando tiempo en señalativos comentarios y cuestiones despectivas hacia las autoridades, las invirtiéramos mejor en oración y en decirle: Señor, tú eres la autoridad suprema que gobierna el universo, y te pedimos por estas autoridades porque necesitan de tu sabiduría, necesitan de tu gracia, necesitan de tu favor para que tomen buenas decisiones.
te digo algo, las cosas serían diferentes. Pero muchas veces simple y sencillamente nos quedamos con pensar que es orar. No se trata de pensar en orar, se trata en orar por las autoridades. ¿Estás conmigo? Porque ese es el compromiso de un ciudadano que tiene dos reinos, que sabe que su esperanza no está en lo bien o malo que sean los gobernantes, está en que Dios haya favor y gracia y misericordia para que las cosas puedan ser diferentes. Hasta el día de hoy, te voy a decir con todo, no es que no crea, no es que sea un incrédulo en cuanto a las cuestiones políticas, pero te digo algo, hasta el día de hoy, el único que puede ser el cambio de raíz, que hablo con estos términos porque el cambio que muchos prometen siempre es de afuera hacia adentro, no se va a lograr. El único que puede ser un cambio de raíz, que puede llegar a donde ninguna obra, palabra motivacional puede llegar, es el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque cambia de adentro hacia afuera. Analízalo un poco. Por más la persona que se esfuerza a ser mejor persona, siempre es de afuera hacia adentro, porque no incluye a Dios. Pero cuando un corazón abre su vida a que el Señor gobierne, entonces el cambio se hace de raíz. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, el único que puede cambiar los corazones es el Señor. Y por eso necesitamos orar. Y por eso necesitamos decirle, Señor, porque el gobernante no va a ser mejor gobernante si tiene mejores intenciones. Será mejor gobernante si tiene temor de ti en su vida. ¿Estás de acuerdo? Y para eso necesitamos un pueblo que, lejos de señalar y de hablar mal y de decir tanta, con todo respeto, tontería y media, invierta mejor su rodilla en el piso y comencemos a orar. Cada vez que tú veas eso, y si esa persona entiende que es un ciudadano, dos reinos, mejor contéstale, ¿y cuánto tiempo has empleado en oración por ella? Segundo, di conmigo, segundo compromiso, iluminar. Dilo fuerte. Iluminar. ¿Por qué iluminar? Sabes, en otra ocasión te voy a hablar quién está detrás de los gobiernos de este mundo. Hablando en términos espirituales, obviamente. Es muy interesante saber todo lo que se mueve, ¿sabías? Es muy interesante saber que hay influencia de poderes, ¿verdad?, en nuestros gobiernos. Y lo digo con sustento. Hace un tiempo me dediqué a investigar desde buena línea, desde buena fuente, quiénes son sus asesores de ciertos mandatarios, quién es su influencia, por así decirlo, espiritual. Me llevé grandes sorpresas. Ahora, no voy a comentarlo, pero no es nada diferente que lo que veo en Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesús es tentado y Satán es tentado por el mismo diablo. Y en la parte tú recordarás que una de las tentaciones cuando lleva a Jesús a un lugar alto, pináculo del templo, ¿y sabes qué le enseña? ¿Recuerdas la historia? Los reinos de este mundo. Le dice, todo esto te daré. A veces no nos percatamos de esos detalles. ¿Por qué le llamamos el príncipe de la potestad del aire? ¿Por qué le hablamos el gobernador? Pablo le hace mención una cantidad de títulos que me resulta sumamente interesante ver quién está detrás de los gobiernos de este mundo. ¿Quién está detrás de todos aquellos gobiernos en un pasado? El libro de Daniel, por ejemplo, hace mención de los gobiernos de este mundo y lo hace a través de una visión que Dios le permite ver. ¿Y sabes cómo los ve? Monstruosos.
bestias empieza. Analiza capítulo 2 de Daniel, analiza capítulo 7 de Daniel, date cuenta cómo es el contraste tan tremendo. Todo esto, ¿por qué, familia? Porque quiero decirte algo. Lo creas o no lo creas, esto es verdad. Vivimos en un mundo que está en tinieblas. La maldad cada vez es mayor. La maldad cada vez es mucho más fuerte, lo decía en la reunión pasada. Tan solo en cuestión educativa, yo recuerdo que en la década por ahí de los 70s, 80s, me comentaba, mi papá fue profesor, dice que la única problemática que el profesor tenía era decir que los alumnos no entren con chicle, porque es fastidioso, es falta de respeto, fíjate. Lo tenían muy claro, es falta de respeto que estés ahí, el profesor dando su clase y tú con el chicle. ¿Sabes cuál es la problemática hoy en día? Que los alumnos no vayan a entrar con un arma blanca, que no entren con marihuana, que no entren con alguna arma punzocortante o ya una arma total, ¿verdad?, para hacer fechorías. Porque vivimos en un mundo, escucha bien, que está caído. En una sociedad que está llena de tinieblas. Eso no quiere decir que sean malas noticias. Serían malas noticias si dices, bueno, todo está oscuro, no hay esperanza, estamos fritos. Pero porque hay esperanza es por eso que son buenas noticias, porque el evangelio son buenas noticias. ¿Y sabes cuál es la parte que un ciudadano de dos reinos le toca hacer una vez que ha orado? Di conmigo, iluminar. Jesús le dijo a sus discípulos dos metáforas, una ya la hablé en una sesión pasada, y dijo, son la sal de la tierra. ¿Y sabes cuál es la otra analogía que él nos dice? Son la luz del mundo. Y si estamos ya entendidos que este mundo está en tinieblas y que está destinado a ser juzgado, tú y yo debemos de entender entonces cuál es nuestro compromiso frente a una sociedad que está en tinieblas. Y es lo que la Biblia nos enseña. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Habla de que les envía esta carta porque ya no está con ellos. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. ¿Lo hacían? Sí, pero una vez que el apóstol Pablo se fue, él quería que siguieran practicando esos principios que enseñó. Y les dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Versículo siguiente, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Versículo 14 en adelante, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia, inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo como lleno de gente perversa y corrupta. A ver, familia, si ya desde los tiempos de Jesús y el mismo Señor Jesús puntualizó que la condición también de este mundo es mala, y nos damos cuenta que las cosas también hoy en día son malas, ¿por qué seguimos perdiendo el tiempo en seguir diciendo que son malas si ya lo sabemos? Eso no trae en ninguna diferencia nada en absoluto que pueda cambiar las cosas. Lo que hará la diferencia es que tú seas diferente a lo que normalmente se ve en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que Cristo Jesús dijo cuando nos dijo, o cuando el apóstol Pablo nos dice que brillemos? Nos vamos a poner un foco aquí para que... ¿Qué significa iluminar? ¿Qué significa precisamente dar toda esta luminosidad donde no la hay? Bueno, esa es la gran pregunta que todos, tal vez tú te estás haciendo el día de hoy, y quiero responderla. Imagínate una habitación completamente, como hace rato que se fue la luz, ¿va? De repente se apagó.
Y cuando todo está en tinieblas, ¿qué crees? No hay visión, no hay dirección, no sabes para dónde vas. Y como dicen muchos, hay una frase hasta dice, das palos de ciego. ¿Por qué? No hay dirección, no sabes, no hay. Y eso es precisamente cuando entiendes lo que Cristo Jesús, el apóstol Pablo, aquí también en esta carta, hace mención. Se trata de que nos convirtamos en modelos, por así decirlo, de guianza, de dirección. Porque ante una situación, cuando el mundo dice no sé qué hacer, el que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo sí sabe lo que tiene que hacer. Sí sabe qué es lo que tiene que hacer en el momento en el que cada uno de los que busca a Dios le da precisamente el planteamiento. ¿Por qué? Porque son luz. La luz no se esconde. La luz no se queda como en los tiempos de Jesús, Él lo dijo, no se pone debajo de un almud. Un almud era una cajita que se utilizaba precisamente en los hogares para colocar cosas, pero no para guardarlas. Y Jesús está diciendo, tu luz no se debe de ocultar. Familia, tú eres ciudadano de estos dos reinos y el segundo elemento que tú y yo debemos de hacer es presentar las verdades que Dios nos ha mostrado, porque eso es lo que necesita la sociedad, que cada vez está más deshumanizada, que cada vez pierde valores, que cada vez más hace conforme a su entendimiento y está en tinieblas, no sabe a dónde va, no sabe qué hacer. Y como no sabe qué hacer, entonces abre los parámetros y cualquier cosa le es útil. Pero los que tenemos en cuenta que somos la luz de este mundo, sabemos que nuestro deber no es ni señalar, ni juzgar, ni criticar, es iluminar. La gran pregunta entonces quiero hacerte a cada uno de ustedes es, ¿estás siendo luz? ¿Estás iluminando? Es decir, cuando tu familia tiene una inquietud, una duda o está pasando por un momento difícil, ¿realmente van a ti? Porque es lo que pasa cuando se oscurece un auditorio. Inmediatamente dices, ¿dónde hay luz? Pero lejos tal vez, si a lo mejor la respuesta dices, no, no es así, sino todo lo contrario, lejos de que se acerquen, me huyen, quiere decir que no estás haciendo luz. Pero las grandes noticias es que tú eres luz. Que tú eres la luz que necesitan tus compañeros de trabajo, tus familiares, porque en ti está la luz. ¿Sabes? Ninguno de nosotros brilla por luz propia. Es una luz que se ha dado, que se ha impuesto en nosotros. ¿Por quién crees? Porque Él es la luz. Segundo compromiso, un creyente de dos reinos, un ciudadano de dos reinos, no solamente ora, sino ilumina. ¿Vamos bien? Pero no solamente ora y hace su luz brillar, sino que también, di conmigo, habla. En otras palabras, testifica. ¿Qué es esto de testificar? Simple y sencillamente como lo vemos en esta imagen. Esta red no se hizo así por sí sola. Esta red comenzó con uno que se le compartió a otro, y ese otro le compartió a otro, y ese otro le compartió a otro, y ese otro a otro, y así se fue. ¿Hasta qué? Como el día de hoy estamos. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque en algún momento alguien hizo esta función. ¿Estás de acuerdo? Alguien llegó a tu vida, llegó a tu casa, llegó tal vez familiar, amigo, las redes sociales, y de repente, ¡prim!, te presentó este mensaje, te habló del Señor, te habló de esta esperanza, te comunicó las buenas nuevas. Ahora, escucha bien, lo que a veces nos llegamos a pensar es que, bueno, pues yo ya llegué, ya se acabó la historia, ¿no? ¿Qué crees? Solamente es el comienzo para que se vuelva ¿a qué? A hacer el mismo proceso que ocurrió contigo. Que así como te llegaron a ti las buenas nuevas, tú también seas el encargado de llevar estas buenas nuevas. Porque este es el compromiso de un ciudadano del reino que tiene consigo este entendimiento. Mira lo que dice.
El Señor Jesús a sus discípulos en un tiempo particular, donde comisionó a 70, los envía a anunciar el Evangelio, los lleva a que puedan proclamar las verdades que han recibido. Y les dice cómo está el panorama, qué es lo que les espera. Fíjate, para que no te extrañe, porque muchos se sacan de onda. Miren, les dice el Señor Jesús, los envío como ¿qué? Como ovejas, en medio de pastos verdes y grandes manantiales donde tendrán tranquilidad y todo les saldrá bien. Entonces, ¿por qué nos extraña que cada vez algunos nos rechacen? No quieran saber de esto. Los envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Pero si el versículo terminaría aquí, entonces diría, Señor, pues ¿a qué nos mandas? ¿A poco no? ¿Voy a que me hagan barbacoa nada más? No. Está diciendo, los envío, el terreno no es fácil. Pero te envío a sabiendas de que sabes que el terreno no es fácil, a que tengas una actitud. Y usa dos analogías. Primera, por lo tanto, sé como astuto, ¿cómo qué? Y los que hemos tenido la experiencia de tener una serpiente, y les decía hace un momento, en los viajes misioneros hemos dado la experiencia en la Sierra Norte de Puebla de ver serpientes, y de repente que se metieron ahí a donde nos dieron el lugar para dormir, y de repente la ves por acá, ¿y qué crees? Y de repente ya desapareció. Y ya nomás estás hacia las vivas para ver que no me muerda. ¿Sabes por qué? Porque es astuta. Y sabes que el Señor Jesús no está diciendo, sea una serpiente. No, algunos malinterpretaron este mensaje. Dijeron, ay, me dijo el Señor que soy una serpiente, por eso le voy a dar al chisme. No. Escuche bien. Astuto como serpiente es precisamente lo que tú y yo entendemos cuando sabemos qué tenemos que hacer en el sector donde Dios nos ha puesto. ¿Dónde está tu campo de influencia? Te lo voy a decir porque a lo mejor no te has dado cuenta. Día tras día tú vas a un campo donde tú tienes relaciones interpersonales. Día tras día tú tienes un lugar tal vez de trabajo, o tu propia empresa, o tu propia colonia, tu propia familia, ¿sí me explico? Pero todos tenemos un campo de influencia. Y es ahí donde debe de llegar este mensaje, ¿sabes? El mensaje del Evangelio debe de llegar a todo sector que hoy en día donde todavía no se conoce de Dios. Y es la intención de cada ciudadano de reino ser astuto. ¿Para qué? Para filtrarse, para llevar el mensaje del Evangelio. Te lo voy a decir. Hace un tiempo yo me dedicaba simple y sencillamente a trabajar en la industria. Y no me dieron, a ver, te vamos a contratar como pastor, me contrataron como ingeniero. Te voy a decir algo. Y claro que no me dieron un púlpito como este, ni me dieron un horario como el que ahora tenemos para recibir la palabra, pero escuche bien. Yo prediqué la palabra. Yo anuncié el mensaje del Evangelio. ¿Pero qué crees? Muchos de ellos ni siquiera se dieron cuenta, porque mi intención fue hacer astuto como serpiente. Porque yo entiendo que como ciudadano del reino debo de llevar este mensaje a cada sector. La política tiene que ser tocada con el mensaje del Evangelio, sí, nos hace mucha falta. Los deportes, la educación, los medios de comunicación, cada área. Hay un libro que me encanta que habla de estos 7 montes de influencia que necesita ser llevado el mensaje del Evangelio, porque hoy en día no
¿Te imaginas lo que sucedería cuando el impacto y yo sé que sí hay casos, por ejemplo, un deportista muy popular, muy destacado, se convierte y de repente gana un campeonato y lanza un mensaje. ¿Tú crees? O sea, está haciendo esto. ¿Estoy siendo claro? Y así, ese es un ejemplo en cada sector. Cada uno de nosotros tiene que ser esto. Astuto como serpiente, pero ojo, pero inofensivo. ¿Cómo qué? Entonces no me tengo que poner a agarrarlo a bibliazo y aquí decir. Eso es lo que nos ha faltado, familia. El que llevemos a cabo este tercer elemento como ciudadanos de dos reinos. ¿Por qué? Porque entendemos la trascendencia del reino espiritual que necesita las verdades de este reino terrenal. Las cuestiones lo vemos, tengan cuidado porque cuando los entregarán a los tribunales, los azotarán con látigos en las sinagogas, serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero eso será una oportunidad, ¿para qué? Para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. La semana pasada tuvimos aquí en este lugar el ¿qué? ¿Te acuerdas? El domingo de la iglesia perseguida. Y aquí vimos testimonios. Y aquí vimos casos reales. Casos que están pasando alrededor del mundo. De gente que está siendo precisamente así, sometida por causa de su fe. Y gracias a esos ejemplos, sabes que muchas personas siguen llegando al Señor. Pablo entendió esto y cuando estuvo frente a Agripa y Berenice, ¿sabes qué hizo el Pablo? Les predicó. Cuando estuvo frente al concilio, les predicó. Cuando estuvo bajo el gobernador, que muchos dicen Nerón, estoy seguro que lo hizo. Y sobre cada vez que lo encarcelaron, Pablo presentó el mensaje del evangelio. Porque aún cuando las cuestiones no estén a su favor, es una oportunidad para hablar a las personas de la gloriosa esperanza que tenemos. Por eso, familia, no pierdas de vista ninguna oportunidad que Dios dará para que tú puedas proclamar tu fe. Mira, recuerdo que en una ocasión, en un congreso donde fui invitado, había varios oradores, pero en uno de esos nos dieron un tiempo como de preguntas, donde sacabas el papelito y contestabas. Recuerdo que cuando yo saqué el papelito, la pregunta decía así: ¿cómo le puedo compartir la fe a un político? Y todos estaban esperando, ¿verdad? Como que si fuera a dar una receta ahí, como que para ver cómo le vamos a compartir. A lo mejor la respuesta les desilusionó, pero es verdad. Le voy a compartir como le compartiría a cualquier otra persona. No hay otra forma de compartir el evangelio como lo hacemos con cualquier otra persona, porque el mensaje del evangelio es el mismo. Ya sea para un destacado escritor, como para cualquier ama de casa, cualquier otro oficio, se tendrá que presentar el evangelio de esa misma manera. ¿Vamos bien? ¿Podemos hacer un resumen? ¿Sí? ¿Cuáles son los compromisos que tengo como ciudadano del reino frente a mis autoridades, frente a todo lo que es este sistema de gobierno? Número 1, orar. Número 2, iluminar. Número 3, testificar. Pero hay una parte que tal vez no estamos tan bien. Pero ¿qué de aquello? Porque hoy en día escucho noticias de autoridades que son muy autoritarias, ¿verdad? Se imponen, casi monarcas, ¿verdad? Donde dicen yo soy la última palabra y esto se hace. ¿Qué pasa cuando entonces esta autoridad terrenal está atentando con los principios de esta autoridad espiritual? ¿Eso pasa? ¿Eso pasa? Claro que pasa. Y lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Mira, yo no te voy a persuadir en nada en el mundo para que votes, pero lo que sí quiero decirte es lo siguiente. Como creyente del Señor Jesucristo, como seguidor, como
un hijo de Dios con el entendimiento de estos reinos, escucha, creo que debes de tener en cuenta todo lo que es de parte de Dios y todo aquello también que es contrario a su palabra. Porque si tú vas en contra de esos principios, en contra tú te estás haciendo, ¿verdad? Estás acarreando, escucha bien, condenación contra ti mismo. ¿Por qué? Porque todos estos esquemas de muchas personas, de muchos, son contrarios a la palabra de Dios. Para muestra un botón, ¿verdad? Claro que seguiremos siendo pro vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me enseña que no hay, que el ser humano no puede atentar contra su propia vida. Claro que no puedo, ¿verdad?, promover valores que proporcionen la igualdad de género, el matrimonio igualitario, porque la palabra de Dios es clara. Y así como eso puedo decir otros ejemplos. Pero lo que voy es esto, familia. Cuando lo que la autoridad establezca frente al gobierno que nos demanda una respuesta, tendremos que resistir, como esta cuerda. Y no tan al borde ya de romperse, sino realmente con una profunda resistencia. ¿Por qué? Porque esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. En un hecho particular, escucha, cuando Pablo y Juan se presentaron frente al concilio, cuando estuvieron siendo cuestionados por lo que hacían, ellos estaban compartiendo su fe en todos estos alrededores, recibieron, ¿verdad?, por así decirlo, notificación que lo dejaran de hacer. ¿Eran autoridad? Di conmigo, sí. Pero estaban atentando contra los principios ¿de qué? De la ciudadanía del reino celestial. Y entonces les dice, el capitán fue con los guardias del templo, lo arrestan a los apóstoles, dice, sin violencia porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles al tal concilio supremo donde los confrontó el sumo sacerdote. Versículo siguiente. Y les dice, ¿acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre? ¿Qué hombre estaban enseñando? El nombre de Jesús. Y les reclama. En lugar de eso, ustedes han enseñado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. Y quieren hacernos responsables de su muerte. Versículo siguiente. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios antes que cualquier autoridad humana. Familia, cuando las autoridades traten de imponer principios que son contrarios, no principios, leyes que traten de ir contra los principios, eso sí, de este reino que es invisible, que es inconmovible, que es espiritual, el ciudadano del reino tendrá que resistir, como lo hicieron bien los apóstoles. Ahí es sí, claro que aplica que debemos de obedecer primeramente ¿a quién? ¿De dónde está nuestra principal y primer ciudadanía? En los cielos. Ahí es donde entonces sí daremos un paso atrás y diremos, yo obedezco a Dios. Por eso estos creyentes que veíamos la semana pasada, ¿sabes? Están siendo perseguidos porque decidieron honrar primero a Dios que a sus autoridades, porque sus autoridades le dijeron, no, aquí no se predica. No, aquí no se hace esto, aquí no se reúnen, aquí esto. Y entonces, ¿sabes qué? Ellos están haciendo esto. ¿Y qué ejemplo nos están dando para aquellos de nosotros que a primera de cambios nos doblamos? Que no podemos pelear por un estado, ¿verdad? Que no se trate de promover cuestiones contrarias a la palabra. A veces estamos muy silenciosos, ¿verdad?, en cuanto a esas cosas y no manifestamos lo que nos corresponde como ciudadanos de un reino celestial.
Tenemos que defender la vida, claro que sí. Tenemos que defender los estatutos que la palabra de Dios nos enseña. Y tenemos que hacer frente, aun cuando encontremos adversidad. Porque ese es mi compromiso, mi cuarto compromiso como ciudadano de dos reinos. Voy a resistir cuando este reino terrenal quiera ir contra el reino espiritual. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Y último, quinto principio que la Biblia me enseña acerca de lo que debo de hacer frente a mis autoridades como ciudadano de dos reinos. Dilo fuerte, dilo fuerte. Respeto. A ninguna autoridad, vamos a hablar desde la casa. Padres, tú eres la autoridad de tu casa. ¿Te imaginas que ahora que vas a salir a comer rico, ¿verdad? O ahí en tu casa, lleguen tus hijos y en lugar de recibir el alimento que vas a proveerles como autoridad de la casa, en lugar de recibir un gracias, en lugar de recibir con respeto y decir vamos a sentar, te den por tu lado, ni siquiera te pelen, y en lugar de decirte, digamos por el título que representas, padre, madre, ¿verdad? Digan, oye tú, esto está horrible. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que eso sucediera continuamente? Dice, eso sucede en mi casa, yo espero que no. Escucha bien. Por el simple hecho de que tú eres una autoridad, lo único por lo cual, escucha bien, de primera mano demandarías de tus hijos es... ¿Por qué? Porque eres una autoridad en la casa. Más allá de que estén de acuerdo o no estén de acuerdo contigo. Mira, es el mismo principio hoy en día. Yo te estoy diciendo que estés de acuerdo, que simpatices con todo lo que el gobierno que actualmente tenemos o cualquier otra cuestión que hoy nos rige. Pero simple y sencillamente porque son figuras de autoridad que representan una autoridad que es delegada de acuerdo a Romanos capítulo 13, la actitud de nosotros hacia ellos siempre, di conmigo siempre, debe ser respeto. Qué terrible, qué tristeza que muchos creyentes se expresen así de cualquier tipo de autoridad. Es una enorme vergüenza. Que veas señalativos de creyentes que dicen que, estoy seguro porque lo veo, ¿verdad? Que nunca se tuvieron, al primer punto, nunca pasaron tiempo de oración, pero sí por el simple hecho de que les da libertad de expresión, trazan una serie de descalificativos. Es una enorme tristeza aún para el cuerpo de Cristo. Y eso también enmarca que no estamos siendo el segundo elemento, luz. Que simpatices, que estés de acuerdo o que no estés de acuerdo, esa es otra cosa. Lo que la Biblia me enseña, que como ciudadano de dos reinos, a este reino terrenal, por más allá, mira, si Jesús dijo, mira, son malos, por así decirlo, ¿verdad? Desde un principio se enseñorean de las personas, o sea, ya no está en tela de cuestión eso, pero les debemos respeto. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 y 14, dice, por amor al Señor, ¿qué dice? Respeta. ¿A qué? A toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. ¿Te das cuenta? A veces parece que no sé de dónde traemos, bueno, sí sé de dónde muchas veces tenemos ideas. Lo popular no es lo mismo que lo verdadero, ¿eh? Las tendencias no es lo mismo que realmente lo que dice Dios.
Familia, te he presentado 5 verdades que dice Dios acerca de nuestra actitud frente a cuestiones como las que hoy estamos viendo. Más allá de tus simpatizantes, de que simpatices con algún partido, que seas afiliado a algún partido, que tengas, como decimos, el gallo, o sea, tal candidato, como ciudadano del reino, tú y yo debemos de llevar a cabo estos 5 principios. Número 1, orar por ellos. 2, ser luz. 3, testificarles, hablar. 4, resistir frente a las cosas que sean contrarias a los parámetros y principios que Dios ha establecido. Y 5, respeto. Si tú y yo hacemos esto, está bien, seremos ejemplo. Realmente lo que Dios anhela en el sentido de que su iglesia sigamos siendo la sal y la luz de esta tierra. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie? Y ahora sí, cada uno de nosotros que sabe cuál es que sabe reconocer cuál es su tendencia. A lo mejor dices, híjole, en esta ocasión me pisaron muchos callos. Pues no era mi intención pisarte, sino realmente aplastarte. En el buen sentido lo digo, porque este no es mi mensaje. Yo solo soy el encargado de llevarte a lo que Dios nos enseña, mostrarte, dar evidencia, la opinión de Dios frente a los temas que ahora tú y yo vivimos. Y es lo que Dios quiere, que tú y yo podamos tomar acciones. ¿Qué te parece si hicieras un momento tus ojos? Y entonces en esta hora, aquel que escudriña los corazones, que sabe todo de nosotros. Familia, quiero decirte con toda honestidad, tal vez tú has puesto tu esperanza hasta el día de hoy en un partido, en un político, en un candidato, en una propuesta, en un ideal. La gran verdad, familia, no está ahí, no está ahí. No está ahí. Históricamente ha sido más que demostrado. Ninguna sociedad ha salido adelante simple y sencillamente por elegir un buen político. Pero lo que sí te puedo decir que también la historia avala que una nación, un estado, un país ha podido salir adelante cuando involucran a Dios como principal eje en sus vidas. Y entonces ahí nos coloca a cada uno de nosotros dónde tendremos que poner nuestra esperanza. Y eso nos lleva a cada uno de nosotros a comprometernos. Señor, en esa hora dile, yo quiero ser ese ciudadano comprometido. Comprometido principalmente con este reino inconmovible que hemos recibido. Como bien el autor de Hebreos dice, tengamos gratitud. Señor, porque un reino al cual no pertenecíamos, un reino en el cual no fuimos llamados, un reino que no merecíamos, un reino que no hicimos nada para llegar a él, sino un reino que recibimos por gracia, por medio de la fe. Un reino que sigue sustentando a este universo, que día tras día el Señor derrama misericordia y gracia y favor, y Él no decide regresar, no porque de alguna manera esté perdiendo el tiempo, sino la Biblia me enseña que Él quiere que nadie perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero un día Él vendrá ya, no más como el Salvador del mundo, porque vino hace más de 2000 años como el Salvador del mundo, a dar libertad, gracia, favor, misericordia, a expiar con su sangre y acercar a todo aquel que desee con corazón humillado ante Él recibir este reino. Pero Él prometió que Él va a regresar. Y va a regresar a establecer su reino, pero ya como el Rey justo, soberano, a gobernar con los suyos, a regir con brazo de autoridad, de poder y de señorío. Y en ese reino, Señor, todo ser humano será juzgado. Nadie va a quedar como inocente delante de Él. Familia, nadie se va a salir con la suya. Si tú has sido víctima de impunidad, de corrupción, si tú has sido parte del sistema que está podrido en nuestro sistema terrenal, yo te quiero decir, algún día el Señor juez justo dará su pronto pago. Y Él te dice, mía es la venganza, yo pagaré. No te corresponde ya más pelearte, más decir, más complicarte las cosas. ¿Sabes por qué? Porque tu postura, mi postura no es esa. Mi postura es orar para que ellos tengan, para que, Señor, tengas misericordia de ellos, para que lleguen a tu conocimiento, para que abras sus ojos, para que reconozcan que necesitan sabiduría fuera de este mundo, necesitan sabiduría divina para guiar al pueblo, para encaminarlo. Por eso, Señor, en esta hora, como ciudadanos de estos dos reinos, queremos decirte, Señor, queremos cumplir. Ayúdanos en cada uno de estos recorridos que hemos hecho, ayúdanos a serte fiel. Y ayúdanos a seguir estableciendo este reino en este mundo. Porque el reino de los cielos sigue avanzando. Desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy. Señor, el reino de los cielos sigue avanzando. Y solamente los que se aferran a Él, los que lo toman por la fuerza, los violentos, son los que deciden aferrarse. Ayúdanos a ser de aquellos que van a seguir estableciendo tu reino en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Le podremos dar un aplauso fuerte al Señor? Bien, pues despedimos, les mandamos un fuerte abrazo a los que nos siguieron en esta transmisión. Que Dios les bendiga.